buenos días, les saludo en esta mañana a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra y a los amigos, familiares y demás invitados que están compartiendo estos devocionales. Un saludo para ustedes en los distintos lugares donde se encuentren. Allí detrás de la cámara no conozco a toda la gran cantidad de personas, pero el Señor sabe quiénes somos cada uno de nosotros y nos conoce a todos. Un saludo para todos ustedes. Oramos para que sea Dios manifestándose en nuestras vidas, guardándonos para su gloria, para que la gracia del Señor nos acompañe y sea manifestada la verdad a las vidas de ustedes, los que tal vez por primera o segunda vez hoy estarán compartiendo este espacio. Para los que ya llevan unos días y el Señor les ha inquietado en su corazón, para que la gracia del Señor les alcance y la salvación que Él otorga llegue en sus vidas como esa gran bendición que podemos recibir nosotros los hombres. Y mis hermanos, para que sea Dios guiándonos de continuo en su palabra. Vamos a orar y a seguir compartiendo entonces este tema, este devocional que estamos haciendo por estos días acerca de la oración. Acompáñeme en la lectura de la palabra y oramos. Vamos a leer el Salmo 133, por favor. Abre tu Biblia, o como decimos hoy en día, ¿no?, en la tecnología moderna, enciende tu Biblia, los que lo tienen allí en el celular o en los computadores. Salmo 133, por favor. Acompáñeme en la lectura y oremos. Salmo 133, versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar, acompáñame, cierra tus ojos y oremos. Deja que el Señor te guíe en esta mañana en oración de lo que tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu mente quiere manifestarle al Señor. No te limites a escuchar, abre tu boca allí en el lugar donde estés y ora dando gracias a Dios. Oremos juntos. Señor, gracias te damos a esta hora de la mañana por tu bendición, por la bondad que tienes con nosotros. Por tu voluntad, Señor, tenemos un día más de vida y de salud. Has permitido que abriéramos hoy los ojos, que pudiéramos pronunciar tu nombre, Señor, y contemplar la luz del día. El día de ayer que terminó lo agradecemos porque por tu voluntad pudimos terminarlo, Señor. Y hoy nos hemos levantado de la cama porque nos diste fuerza para ello. Permitiste, Señor, que respiráramos y nos has guardado en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, esta dificultad. Has guardado, Señor, nuestra integridad. También sabemos, Señor, que muchos han terminado su vida, han terminado su camino en esta tierra, Señor, en nuestra geografía y en los distintos países. Tú conoces lo que está pasando. Gracias por las vidas, Señor, que tuvieron y que tú les diste a aquellos que ya terminaron su camino por estos días. Tú así lo tenías predestinado, Señor. Gracias por todos ellos, Señor. Muchos están en tu presencia y otros, Señor, tú sabrás en dónde los tienes porque tú eres el soberano y tú, Señor, eres quien salva, eres tú, Señor, quien decide el destino del hombre. Gracias, mi Dios, por darnos comprensión de esta verdad. Gracias por la vida y la salud. Gracias por la vida de muchos de los que hoy no están, Señor. Señor, los que por estos días hemos tenido alguna pérdida, han tenido alguna pérdida de un familiar, de un ser querido. Señor, te pedimos consuelo para esos corazones tristes y afligidos. Tú eres el único que puede dar descanso al alma agotada y fatigada. Tú eres el único que trae consuelo y puedes, Señor, tú eres el único quien seca esas lágrimas, Señor, y llenas ese vacío que deja la pérdida de un ser querido. No hay nada en esta tierra que pueda llenar ese vacío, solo tu palabra y solo tú, Señor, tu amor, Señor, tu compañía, tu gracia, Señor, es lo único que puede
restablecernos, darnos fuerza, levantarnos de ese estado de tristeza, de angustia, de llanto, de dolor por la pérdida. Señor, te pedimos por aquellas personas que en estos días han perdido a sus seres queridos, por los amigos, Señor. Cada uno de nosotros ha tenido amigos o familiares que han tenido pérdidas. Te pedimos por ellos, Señor. Guarda esos corazones y esas mentes y trae consuelo a estas vidas. Y gracias, Señor, aún por esas vidas que partieron, por el tiempo que pudieron compartir con sus familiares y seres queridos, Señor. Es triste y es doloroso perder un ser querido, pero nada podemos hacer, Señor, porque tú eres soberano y tú decides el comienzo y el final de la vida del hombre. Eso está en tus manos, Señor. Gracias. No sabemos cuándo, Señor, sea nuestro final, pero, Señor, te damos gracias porque cuando llegue ese momento sabemos a dónde vamos a ir y con quién vamos a estar. Tu Biblia, tu palabra, Señor, la Biblia nos lo enseña. Y tu Espíritu nos ha dado entendimiento de ello por gracia y por ese nuevo nacimiento que nos has dado. Por eso, Señor, te damos gracias porque nos has reunido en esta ciudad como familia y como le leemos en el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En estos días no nos hemos podido reunir y estar compartiendo en forma deliciosa, agradable, juntos, en armonía, como lo dice este Salmo. Tú sabes las circunstancias por lo cual no lo hemos podido hacer, pero aún así desde la distancia, desde los hogares, a través de estos medios tecnológicos hemos podido darnos cuenta los unos de los otros, compartir a través de estos medios, Señor, y anhelamos que llegue ese momento en que podamos, conforme a tu voluntad, poder a saludarnos, volver a abrazarnos, volver a estrechar las manos, volver a compartir juntos. Anhelamos ese momento, Señor, y te pedimos que nos conceda que volvamos a tener ese espacio, Señor, de compartir juntos en armonía, porque es delicioso, es agradable. Extrañamos a la familia, Señor, extrañamos a nuestros hermanos, nos extrañamos los unos a los otros, extrañamos esas voces, esos consejos, esas palabras de ánimo, esas palabras de corrección, extrañamos todo, Señor, lo que hacemos como iglesia en la iglesia. Pero, Señor, gracias te damos por este tiempo, porque sabemos que en medio de esta dificultad se está cumpliendo un propósito especial en la vida de cada uno en tu iglesia. Valorar, Señor, lo que es la iglesia, lo que debemos ser y cómo debemos sentir la iglesia. Gracias te damos, Señor. En tus manos colocamos este tiempo para que nos dirijas y nos acompañes para meditar y estudiar tu palabra acerca de este tema tan importante como es la oración. Danos, Señor, entendimiento con el poder de tu Espíritu, y en tus manos coloco estos minutos, este espacio, Señor, para tu gloria y para bendición nuestra. Acompáñanos entonces, Señor, en este resto de tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos humildemente, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Muy bien. De verdad es importante que oremos en estos días, porque esta situación que estamos viviendo tan difícil, muchas personas, tal vez amigos míos, amigos de ustedes o familiares, han tenido pérdidas de seres queridos. Entonces es importante y no hemos podido compartir con ellos pues debido a la situación más difícil todavía. Tener una pérdida por estos días, como está la situación, se vuelve más complicado. Al fin, en alguna manera, cuando nos podíamos acompañar, bueno, era un poco distinta la situación, pero por estos días es más difícil, creo que me hago entender. Vamos a seguir compartiendo este tema. Entonces, ¿puede la oración cambiar las cosas?, del Dr. R.C. Sproul. Estamos estudiando la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Cada una de las partes que tiene esta oración, enseñada por nuestro Señor Jesucristo, y allí está el modelo de oración que debemos aprender, conocer y obedecer todos y cada uno de los hijos de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estábamos allí en esa parte. En el día anterior ya habíamos avanzado un poco acerca del significado de esas palabras del Señor.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien, vamos a continuar entonces en este último pedacito y en el tema que sigue allí en esta oración. Dios dijo: si quieren carne, les voy a dar carne. Recuerden que estábamos allá en el desierto meditando lo que el pueblo de Israel estaba viviendo allá en el desierto. Y el pueblo de Israel cómo se quejaba constantemente de lo que estaban recibiendo, no tenían, recibían en abundancia, se cansaban y pedían más. Nunca el hombre está satisfecho con lo que tiene, siempre queremos más, siempre queremos más. Esa es forma parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que habíamos dicho y entendimos entonces al final lo que significaban esas palabras y la oración tan bonita que hicimos al final y el consejo que nos da la palabra, de que Dios nos va a dar siempre lo necesario y las demás cosas que tal vez vayan a llegar, Cristo las llamó añadiduras y Él las dará conforme a su voluntad a quien Él quiere. Debemos dar gracias porque Él nos sustenta a diario con lo necesario y eso es lo mejor y lo más importante y viene de Dios, por eso debemos agradecerlo. Agradecemos como lo hemos enseñado en nuestra iglesia conforme a la palabra, agradecemos la escasez y agradecemos la abundancia. Nosotros no reprendemos la escasez, eso es un vicio que tienen hoy en día los cristianos y ojo, que eso no es bíblico, porque Dios envía todo con un propósito de bendición para la vida de sus hijos. Y muchas veces la escasez, las enfermedades, las dificultades son para bendecirnos. Entonces no hay razón para reprenderlas como están enseñando muchos con falsas enseñanzas. No vuelvas a hacer eso. Bendice la abundancia y bendice la escasez. Dile al Señor que te ayude a soportar, a llevar ese momento difícil de escasez, que eso es lo que Él hace. Él nos da fuerza, nos sustenta, nos guarda en la dificultad, pero al final del camino vemos la bendición, vemos el propósito. Israel fue llevado al desierto con un propósito, Moisés fue preparado en el desierto con un propósito. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, aún la muerte, porque la única manera de conocer a Cristo, de estar con Él, es por medio de la muerte. Si no morimos, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Aunque cueste trabajo entenderlo, pero es verdad. Repito, no vuelvas, si eres un cristiano verdadero, bíblico, un hijo de Dios que conoce la Escritura, no vuelvas a hacer ese tipo de cosas. Cuando te llegue una dificultad, bendícela y pídele al Señor fuerza, paciencia, sabiduría para soportarla, para entenderla y para vivirla. Y cuando te llegue una abundancia, una victoria, alegría, dale gracias también y pídele aún así sabiduría para vivirla con sabiduría. Ambas cosas. Cristo nunca dijo, y cuando les llegue una enfermedad, repréndenla y no la acepten, échenla fuera de su vida. Cristo nunca dijo esas herejías, nunca las dijo. No, y eso es lo que están haciendo muchos y les están enseñando a muchos hoy en día. Eso no es bíblico. No vuelvas a creer esas cosas, que eso no es bíblico. Todo lo que viene de Dios para los hijos de Dios es por voluntad de Dios con un propósito. Bendigámoslo entonces. Cristo lo dijo, hágase tu voluntad, y la Biblia nos dice, por todo demos gracias. No dice, den gracias por lo bueno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, demos gracias al Señor por todo. Ojo, mis hermanos y mis amigos. Que Dios nos ayude a entender esta verdad que sé que es muy difícil para muchos. Para muchos. Muy bien. Continuando con esta oración, dice el Señor. Vamos a mirar el reloj para no pasarme de tiempo. Muy bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Versículo 11, dice el versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significan estas palabras? Que también las decimos cuando oramos esta oración, ¿verdad? Muy bien. Esta es una oración extremadamente, dijo el hermano Sproul, extremadamente peligrosa de pronunciar. Interesante, pero contiene un principio que el Nuevo Testamento se toma muy en serio.
La advertencia suprema de Jesús es que Dios nos juzgará según como juzguemos nosotros a los demás, ¿verdad? Si el ser humano es salvo por gracia, ¿qué mejor evidencia de la salvación de un hombre podría haber que su manera, que su muestra a los demás de esa gracia que Dios le ha dado, que muestra a los demás esa gracia que Dios le ha dado y que Él mismo ha recibido? Si tal gracia no es evidente en nuestras vidas, será válido cuestionar la autenticidad de nuestra presunta conversión. Hay que tener claro, mis hermanos, lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña que no juzguemos para que no seamos juzgados, ¿verdad? Pero también hay otros versículos donde el apóstol Pablo dice que juzguemos todo con la Escritura. Entonces hay que ser sabios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Cómo es que en unas partes nos dicen no juzguen para que no sean juzgados, pero en otra parte nos dicen que juzguemos todo con la palabra? Hay que ser sabios para entender. Lo que la Escritura o lo que nos enseña aquí la porción es esto. Hay dos tipos de juicios. Hay juicios condenatorios y hay juicios para corrección, ¿verdad? Cuando yo voy a corregir a mi hijo, los que tienen hijos que son padres, tú has hecho un juicio sobre tu hijo y has juzgado su acto, has juzgado su desobediencia, has juzgado el hecho que acaba de hacer, lo cual a criterio de juicio tuyo no fue correcto. Y como has juzgado ese acto que cometió tu hijo, por eso lo reprendes. Lo juzgaste, lo reprendes con el ánimo de edificarlo, para que mejore, para corregirlo. Ese tipo de juicio no lo prohíbe la Escritura. Eso es lo que nos ordena, por el contrario, el apóstol, y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento se nos enseña. Yo como pastor, tú como maestro en la iglesia, si estás enseñando algo, tú debes juzgar lo que está bien y lo que está mal para que lo puedas corregir. Si yo no juzgo un acto de un hermano en la iglesia, ¿cómo lo voy a corregir? Tengo que juzgar su acto de pecado o de desobediencia para mostrárselo y para corregirlo. Ese tipo de juicios no son pecados. Juicios con ese objetivo no son prohibidos. Debemos hacerlo. Yo debo juzgar con la palabra mis actos, los actos de los demás, para bien, para edificación. ¿Qué es lo que está prohibido entonces? El juicio con un objetivo crítico condenatorio. Eso es distinto. Estar señalando con un objetivo de crítica destructiva y condenatoria, eso es lo que no debemos hacer. Eso no porque quien condena se llama el Señor, Dios, Jesucristo. Quien condena es el Señor, ¿verdad? No nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces no mezclemos esos dos momentos y por eso es que tenemos que evaluar dentro del contexto cada uno de los mensajes que la Escritura nos enseña, porque si no los evaluamos dentro del contexto podemos caer en contradicciones o en herejías. Mire donde se puede caer entonces por tomar literalmente esto y aplicarlo así en forma general a toda la Escritura. Si nosotros no juzgáramos con la palabra nuestros actos para corregirnos, ¿usted se imagina en qué se convertiría la iglesia? Si el pastor de una iglesia no corrige a las ovejas con la Escritura y no disciplina a las ovejas, para un pastor poder disciplinar una oveja en la iglesia, tuvo que haber sido juzgado su acto para poderlo disciplinar. ¿Y qué pasa entonces si un pastor ha tomado literalmente eso y nunca juzga los actos de pecado en su iglesia para ser corregidos, para ser exhortados? ¿En qué se convierte la iglesia? ¿Se imagina? ¿Me hago entender? Entonces es eso. Ahora, Cristo lo dice. Cristo es lo que está diciendo en esta porción. Así como yo perdono, yo debo. Así como yo perdono, Cristo me perdonó. Dios me perdonó, yo debo perdonar. Es lo que está diciendo el Señor. Eso no tiene, el Señor ahí no está prohibiendo a un pastor o a un papá que juzgue a sus hijos para que los corrija.
No, eso no te está prohibido, es tu padre, eres un padre responsable si estás pendiente de tus hijos y juzgas sus actos constantemente con el ánimo de edificarlos. Eres un padre responsable. Si tú como padre te importa un término colombiano, un pepino lo que tus hijos hagan, si nunca juzgas los hechos de tus hijos, eres un padre irresponsable. Eres un padre irresponsable y Dios te va a llamar a juicio por esa irresponsabilidad. Por el contrario, mucho cuidado, amados hermanos. Y lo que Cristo está diciendo es que lo que a mí me hagan, sea quien sea, yo debo perdonarlo. El perdón, que es una de las señales de un cristiano bíblico, el perdón. Así como Dios me perdonó, es lo que está diciendo el Señor, yo debo perdonar. Y si yo no perdono, entonces Él no me va a perdonar. Es lo que está diciendo el Señor. Porque si yo no merecía el perdón de Dios por mi maldad, por mi pecado, y aún así Dios me perdonó todos mis pecados, toda mi maldad, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano o a mi prójimo? ¿Quién soy yo? Quien dice o alega o sustenta, porque no escucha, que no perdona eso que le hicieron, que porque es muy duro. Cuando alguien dice eso, yo no perdono, yo perdono pero no olvido, una frase, un dicho muy popular, esa persona está cometiendo un pecado. Porque quien dice que no perdona algo porque fue muy grave lo que le hicieron, se está colocando en una actitud soberbia, se está colocando en un nivel inclusive superior al de Dios, porque si Dios perdona, ¿quién eres tú para que digas yo no perdono? ¿Me hago entender? Si Dios perdona el pecado a los hombres, ¿quién eres tú para decir que no vas a perdonar entonces una falta que te hayan cometido? Eso es lo que está diciendo el Señor, pero no es prohibido que juzguemos, debemos juzgar con la Biblia, para eso nos fue dada la Biblia. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, toda la escritura es útil para corregir, para instruir, ¿cierto? Para formar, para preparar al siervo de Dios. ¿Y cómo yo corrijo si no es por medio de un juicio? Para yo poder corregir, tuve que haber hecho un juicio, como lo expliqué hace un momento. Creo que he sido claro. Debemos tomar a Dios en serio en este punto, dice el hermano Sproul. Debemos tomar a Dios en serio en este punto. En Mateo 18, versículo 23, Jesús relata la historia de dos hombres que debían dinero. Uno debía alrededor de 10 millones de dólares al hacer esa equivalencia de aquel tiempo a hoy, ¿no? Algunos han hecho esa equivalencia y dicen que era un promedio de 10 millones de dólares, mucho dinero. Y el otro debía unos 18 dólares apenas, un poco de dinero. El hombre al que se le debía la enorme cantidad perdonó a su deudor. Este, en cambio, no quiso perdonar al hombre que le debía la mísera suma de 18 dólares. Cristo enseña ese ejemplo, no que Cristo no usó dólares, sino el término de, creo que son talentos o denarios del momento, ¿verdad? Lo más interesante es que ambos hombres pidieron lo mismo, más tiempo, no una total condonación de la deuda. Era irrisorio que el hombre con la deuda extremadamente elevada pidiera más tiempo, pues aún para los actuales estándares salariales, la cantidad adeudada era una cifra astronómica. El pago diario de entonces era aproximadamente 18 centavos. El hombre con la deuda pequeña podría haberla pagado en 3 meses. Su solicitud de más tiempo no era descabellada, pero su acreedor, en lugar de expresar el perdón que había recibido, comenzó a hostigarlo. Esa historia la conocemos ahí en el Evangelio. El punto debería quedar claro. Nuestras ofensas mutuas y las ofensas que la gente comete contra nosotros son como una deuda de 18 dólares. Esto lo comparte aquí el hermano Sproul. Perdón aquí que se me pegó las páginas. Las innumerables ofensas que hemos cometido contra Dios, el Señor, son como la deuda de 10 millones de dólares. Las deudas que ustedes y yo teníamos con el Señor era alta. La deuda que teníamos con Dios era altísima, era grande, y aún así Dios nos la perdonó.
La deuda que teníamos con Dios comparada con lo que nos pueden deber a nosotros hoy, es así el ejemplo que da el Señor. No tiene comparación de medida. Y aún así Dios no lo perdonó. Por eso nosotros debemos también perdonar. Eso es lo que nos quiere enseñar esta oración. Jesucristo en esta parte de esta oración. Perdonemos porque fuimos perdonados. Perdonemos porque es un mandamiento. Si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdonará. Debemos perdonar porque fuimos perdonados y debemos hacerlo con amor, entendiendo esta verdad. Vamos a darle gracias a Dios y continuamos mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esto que hoy nos enseñas, nos aclaras a la luz de tu Escritura. Ayúdanos a ser sabios al momento, Señor, de juzgar y de corregir, para que no lo hagamos en nuestros principios humanos, en nuestra naturaleza humana, en nuestras filosofías, sino que lo hagamos conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, para que nuestros juicios sean con un ánimo de buscar siempre la edificación, la corrección, procurar el crecimiento, procurar ser mejores, ¿cierto? Señor, ayúdanos para que este propósito se lleve a cabo. Por eso te pedimos sabiduría de tu palabra, esa sabiduría que nos da tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a siempre poner en práctica esta verdad y que amemos a sí mismo la corrección, Señor. Que la corrección que me hagan, que la exhortación que me hagan, yo entienda que es por amor a mí, que tienen mis hermanos o quien me esté haciendo esa corrección, y que yo piense porque es para la edificación, para bendición mía. Y gracias te doy, Señor, porque a través de eso me demuestran cuánto me aman mis hermanos y mis amigos, mis padres. Señor, danos sabiduría para poner por obra en forma correcta esta verdad, este principio que si no se es guiado por la sabiduría de tu Espíritu se puede caer en errores, Señor. Que nuestros juicios sean con el ánimo de edificación y de corrección, no con un ánimo destructivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Padre, gracias por este momento. Encomiendo en tus manos este resto de día. La provisión para nuestros hogares, en tus manos la coloco. La protección, nuestra vida, nuestra salud, líbranos del mal y del peligro, Señor, en tus manos coloco. El cuidado para cada uno de nosotros. Tú nos cuidas, bajo tus alas nos cubres, Señor. Lo dice el Salmo. Y creemos en esa protección que es buena, santa y perfecta para nosotros. Gracias, Señor, por este momento. Danos tu bendición y tu permiso para terminar este espacio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompaña en este resto de día para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bendición de nosotros. Amén. Muchas gracias, tengan buen día, bendiciones para todos.